¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este segundo tiempo de este séptimo ciclo de charlas del Universitario Pedro de Valdivia, esta vez orientado a las ciencias sociales y las humanidades. Yo tomo la posta personal de mi compañero Simón, que estuvo con ustedes durante la mañana, para comenzar este segundo bloque de tarde junto a un expositor que nos va a hablar de una carrera que despierta mucho interés entre todos ustedes, que es la carrera de psicología. Él es Ricardo Bascuñán, encargado de asuntos estudiantiles de la carrera de psicología de la Universidad Central, y nos va a exponer, a comentar todos los detalles de esta carrera que, como ya decíamos, suele concentrar un interés importante de los estudiantes que se aproximan a este desafío de entrar a la universidad y rendir su PTU ahora en un par de meses más. Cómo ha pasado el tiempo? Ricardo, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Daniel, y gracias, por cierto, también a la invitación por parte del Preuniversitario Pedro de Valdivia, y un cordial saludo a todas y a todos los estudiantes que durante estos meses se van a continuar preparando para rendir y afrontar la PTU de este año. Ricardo, te cuento un poquito que la dinámica va a ser, tú vas a hacer la charla, los alumnos y las alumnas a lo largo de todo Chile van a estar pendientes de esta exposición y van a poder, a través del chat de la página que tenemos en YouTube, poder comentar ciertas preguntas, dudas que vayan surgiendo a propósito de lo que tú les vayas contando, y nosotros vamos a recoger esas inquietudes y las vamos a conversar al final de tu charla. Así que a partir de ahora el escenario virtual es tuyo, y nos encontramos en un ratito más para hablar un poco. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la presentación. Me gustaría ver si es que se ve de fondo el PowerPoint, y en particular si ahora agrando digamos, la imagen, lo pongo en modalidad pizarrón, ver si es que se ve en este caso la presentación. ¿Se ve de fondo? ¿Sí? Y voy a hacer una pequeña prueba porque siempre me ha pasado que a veces me pongo a hablar y la presentación no avanza. Quiero ver si avanzó una diapo. Perfecto. Bueno, chiquillos, bueno, chiquillas, a ver, varias cosas con respecto a hablar de la carrera de psicología. Un poco presentarme con respecto a que, claro, como bien dijo Daniel, mi nombre es Ricardo Bascuñán, soy encargado de asuntos estudiantiles de la carrera de psicología, como se ve acá en la presentación, de la Universidad Central. Orgulloso exalumno, me ha tocado, por lo tanto, la fortuna también de seguir trabajando en la misma universidad que me albergó ya en la década de los 90, que fue cuando entré a estudiar psicología, y me toca, por lo tanto, hoy día estar en este rol que mucho tiene que ver, por cierto, también con cómo se va facilitando la inserción, no tan solo a la carrera de psicología, no tan solo a la Universidad Central, sino que también con respecto a la inserción a un periodo importante de la vida de los seres humanos, que tiene que ver con el inicio de la juventud, con el inicio, en este caso, de un plan y un proyecto de vida, con el inicio probablemente de relaciones de pareja, que en algunos casos duran toda la vida, en otros se ven interrumpidos. Uno está abierto también a que uno conoce a estudiantes que pueden ser padres, que pueden ser madres también durante este periodo. Y también es todo un periodo de individuación, un periodo donde la autonomía comienza a forjarse, comienza a desarrollarse, y por lo tanto la presentación que les voy a hacer hoy día es una presentación más conversada. Por cierto, les voy a mostrar la malla curricular, no hay ningún problema con ello. En general, yo les diría que a nivel nacional no son tan grandes las diferencias que existen entre las mallas de psicología. En general hay alguna, digamos, como énfasis, por llamarlo así, que se les dan en algunas carreras, ya sea algunas de las áreas disciplinares, así como también con respecto a lo que van a ir conociendo en algún momento, que les voy a ir hablando, que es lo que tiene que ver con una visión de ser humano, de cómo nosotros entendemos que son las personas y por qué se producen algunas dificultades, cómo intervenir en las dificultades que las personas pueden presentar, no tan solo a nivel clínico, sino que también como parte de las disciplinas de la psicología, también a nivel de lo organizacional, que vale decir los psicólogos que trabajan en empresas, en organizaciones, psicólogos que trabajan en el área comunitaria, que trabajan con temáticas tales como vulnerabilidad, marginalidad, integración social, fortalecimiento del tejido comunitario, por ejemplo, así como también otros psicólogos que trabajan en colegios, otros que trabajan en el ámbito hospitalario, y otras nacientes, por decirlo así, áreas que tienen que ver con la psicología jurídica,
y la psicología también de la salud y de las emergencias, ya que tiene que ver con el abordaje de catástrofe o de crisis sociales que puedan darse. En esta lógica, eh, voy a partir, como yo les decía, comentando algunas cosas genéricas, pero también algunas cosas que desde el preuniversitario nos hicieron llegar, a partir de las inquietudes que muchos estudiantes podían tener, que tiene que ver con, por ejemplo, cómo uno entró a estudiar, en este caso psicología, por qué escogí esta universidad, cuántas horas le dediqué y si me costó mucho. En esta lógica, yo les diría lo siguiente. Siempre una de las cosas que tratamos los psicólogos de hacer tiene que ver con tratar de ser personas íntegras, personas que destinemos no tan solo tiempo, sino que energía al desarrollo personal, al desarrollo de la coherencia, ¿ya? No tan solo el psicólogo tiene que serlo, sino que también parecerlo. Y en esa lógica, claro, corría el año 96, yo ya había terminado de estudiar en cuarto medio, salí del Instituto Nacional, pero no tenía muy claro qué es lo que yo quería estudiar. ¿Sí? Yo había escogido la mención, de, digamos, como de la biología, era biólogo en el colegio, pero recientemente en esos años, tercer y cuarto medio, tuve un interés muy fuerte por la filosofía. En fin, postulé en este caso, en este caso cuando rendí la prueba de aptitud académica, a tres carreras. Postulé a obstetricia en la Universidad de Santiago, que no quedé por el puntaje, perdieron un puntaje más alto del que yo tenía en esos años. Por otra parte había puesto filosofía como segunda opción, y como tercera opción había puesto música no me alcanzo a acordar en qué instituto, no me acuerdo si era el Procom, no me alcanzo a acordar en realidad, ¿ya? Porque en realidad mis papás me hicieron notar de que no iban a destinar recursos como para financiar una carrera que tenía que ver como con la música, que era una carrera muy sacrificada, en fin. Por lo tanto, a pito de que no había quedado en obstetricia, pregunté en mi familia este tema de lo que era filosofía, y ambos padres, digamos mi mamá y mi papá, me dijeron que iba a terminar siendo solamente académico, que no iba a poder hacer otras cosas más, y por lo tanto no era muy bueno. Me río porque en realidad soy académico hoy día. ¿Ya? Sin embargo, claro, como no había quedado en obstetricia, mi papá y mi mamá me dijeron que no tenían muchos recursos ellos, sin duda, y me ofrecieron, obviamente, la posibilidad de que pudiera yo estudiar otra carrera, un año de gracia, por decirlo así, no en un preuniversitario. Yo en ese momento había pensado en el Pedro de Valdivia, en esos años. Pero me dijeron, mira, estudia una carrera, trata de buscar algo que te pueda resultar lo más cómodo posible. Y bajo esa lógica, empecé a buscar carreras. Y encontré una carrera que se llamaba psicología, ¿ya? Que hablaba de que tenía una base filosófica de donde se había desarrollado, vale decir, desde la Grecia, de la época de la Grecia clásica, de Aristóteles, Sócrates, Platón, Parménides, Heráclito, entre varios otros. La psicología había emergido desde allí como un estudio del alma humana. ¿Ya? Y por lo tanto me llamó la atención, toda vez de que desde mi parte tenía una aproximación filosófica, digamos, como a las cosas, digamos. ¿Ya? Me gustaba leer mucho Friedrich Nietzsche en esos años, entonces, sin ser yo un buen lector, pero me gustaba Nietzsche. Y la cosa es que empecé a ver que, por otra parte, se hablaba de que el estudio del ser humano involucraba un arte, toda vez de que, de una u otra forma, tenía que no tan solo recoger los aspectos científicos, sino que también más bien antropológicos, y también de una u otra forma como ciertas características distintivas que hacían al ser humano y a su comportamiento como algo digno de estudio. Y por lo tanto como que ahí me olía como un poco a las artes, ¿ya? Y por lo tanto como que ya la filosofía y las artes estaban involucradas en psicología. Y por otra parte, con esta cosa como de la música, de los artistas, ya de una u otra forma, también se vinculaba con el tema de la biología, y que la neurociencia, el desarrollo del cerebro, como la conexión sináptica, digamos, también se interrelacionaba con factores endocrinos, que tienen que ver con lo hormonal, ya con los elementos genéticos, como la heredabilidad de algunos aspectos comportamentales de parte de nuestros padres hacia nosotros. Entonces,
dije ya, psicología pareciera ser que es lo mío. Y chiquillos y chiquillas, caí parado, una carrera que me encanta, es algo que de una u otra forma me permitía, me permite, que sí, espero que me siga permitiendo, seguir viviendo como de esto, lo que hago lo hago con mucha pasión, ¿ya? No tan solo soy académico, soy psicólogo clínico infanto-juvenil, trabajé 15 años en Mega Salud Alameda, hoy día se llama Red Salud, realizo capacitaciones sobre habilidades parentales a los tribunales de familia, particularmente a los consejeros técnicos de dicho organismo, y formo parte también del Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa. Tengo una hijita, tengo una señora, he ido construyendo una vida muy linda, pero a la psicología sin duda que le dedico harto, le dedico mucho tiempo y bajo esa perspectiva lo paso muy bien. Entonces, ¿por qué elegí esta carrera? Digamos, se lo he explicado, y ¿por qué elegí la Universidad Central? Por un elemento no menor que tenía que ver con que el puntaje que yo había obtenido me permitía obtener una beca del 50% en el primer año. Y por lo tanto, como estaba experimentando y estaba probando, obviamente escogí estudiar en la Universidad Central, que eso, de hecho, les insto a que puedan ir averiguando sobre las becas también que pueden ir encontrando en algunas universidades, ¿ya? Y no tan solo asociado al pago de las carreras, sino que también muchas veces hay una serie de otras becas deportivas, por ejemplo. Tristemente, uno tiene que también conocer las becas por fallecimiento, sobre todo en este contexto COVID. Entonces, siempre les insto, y las insto, por lo tanto, mi estimada y estimado estudiante, a que averigüen siempre el tema de lo que son las becas, ¿ya? ¿Le dedicaste muchas horas al estudio? Miren, me pasó algo muy curioso, que me ocurría, y me ocurre hasta el día de hoy, que tengo una gran habilidad para asimilar conocimientos del área de la psicología. No me cuesta mucho, en realidad, aprender. Y por lo tanto, asistía a las clases, no leía todos los apuntes, pero en realidad había una conducta de estudio que yo tenía y que era que yo iba a la biblioteca, perdón, nunca me he considerado Mateo, pero iba a la biblioteca, pedía libros, me los llevaba para la casa, libros de 700 páginas, que por cierto no me los leía entero, pero sí leía el prefacio, o si que, por ejemplo, había algún capítulo que me interesaba, lo leía, si había alguna charla de algún expositor, qué sé yo, de algún invitado extranjero, iba, empecé a ser ayudante, vale decir, aquel, digamos, como, entre comillas, docente que colabora con el docente de una cátedra respecto de corregir algunas actividades pequeñas que se van haciendo con los estudiantes. Entonces empecé en tercer año de la carrera a ser ayudante de psicología del aprendizaje. En esos años la Universidad Central tenía un laboratorio experimental en el que se trabajaba con ratitas, no se hacía vivisección, que era en este caso como se dice burdamente, mientras el animal está vivo se le practica algún tipo de cirugía. Y nosotros no hacíamos eso porque en realidad no era nuestro objeto de estudio conocer el sistema digestivo, sino que trabajábamos con las ratitas para que apretaran palanca y le entregábamos un pellet o recorrieran laberintos. Íbamos estudiando el comportamiento, también por ejemplo de las aves, y esperábamos que salieran desde el cascarón, qué sé yo. En fin, tuve esa formación. No fui el mejor alumno en términos de que haya tenido el mejor promedio, pero sí creo que fui un alumno destacado dentro de mi generación, ¿ya? En términos de que, y una de las cosas que les invito, y las invito a que no tan solo se dediquen en la universidad solamente a estudiar, no tan solo les digo también que lo pasen bien, ¿no? Sí, sin duda lo van a pasar bien, sino que hagan diferentes actividades, están los trabajos de invierno, están los centros de estudiantes, hay actividades deportivas en las cuales uno puede representar a la universidad, en fin, uno puede organizar, nosotros organizamos peñas en esos años, y por lo tanto habían compañeros que hablaban, recitaban sus poemas, cantaban sus canciones, y como en psicología tiene que primar el respeto, por cierto que todos nos escuchamos porque era parte del estudio. Si me costó mucho, en realidad, yo les mentiría si me costó psicología, porque en realidad, como les comento, no tengo mucha dificultad en aprender. Estoy mirando el doctorado, tengo dos magíster, un magíster en psicología clínica, un magíster en salud pública, entonces pareciera como que yo fuera Mateo, pero en realidad lo que me pasa es que me gusta la psicología, lo paso muy bien, y sobre todo porque lo que aprendo académicamente, lo que aprendo en congresos, lo que aprendo en las publicaciones científicas que de vez en cuando hago, no soy digamos, como un prolífico investigador, no soy de publicar todos los años,
pero los 5 artículos que tengo en estos 20 años, lo que he publicado, ya me han permitido seguir avanzando, seguir compartiéndolo con los pacientes, con los consultantes, y viendo los beneficios de poder obtener la evidencia empírica o la evidencia de la investigación científica en pro y al servicio de las personas, ¿ya? Por lo tanto, eso es como un poco de historia. Ahora, ¿qué ramo fue el más difícil? ¿Qué ramo le resultó más fácil? ¿Cómo son los profesores? Es lo que yo les voy a responder a continuación, viendo la malla de psicología que tenemos acá en la Universidad Central. Malla que, por cierto, es una malla nueva, tuvo ajustes a partir del último proceso de acreditación que tuvimos hace unos años atrás, ¿ya? Los procesos de acreditación institucional, chiquillos y chiquillas, son muy relevantes para asegurar la calidad de la educación que uno está recibiendo, pero, como les decía hace un momento, y como yo les comentaba, fui bien proactivo en mi época, hice varias cosas, y participé en varias también, y por lo tanto no esperen tanto lo que la universidad les va a brindar. Por cierto, se van a encontrar con buenos académicos, con buenas académicas. Lo importante es que ustedes se dediquen a aprender algo que tiene que ver con que lo que ustedes están recibiendo, en mi opinión, y los invito a ello, lo pongan al servicio de las comunidades, lo pongan al servicio de sus pacientes, lo pongan al servicio del colegio, de las organizaciones y del país en general, para que sigamos desarrollándonos. Luego, nuestra parte de lo que nos dijeron en la última acreditación tuvo que ver con que la malla de psicología tenía una particularidad que la distinguía de otras universidades, y de hecho éramos de las últimas, en las que nosotros teníamos un régimen anual los primeros 3 años de la carrera, ¿ya? Y por lo tanto no eran ramos semestrales los 3 primeros años, sino que eran ramos anuales, ¿ya? Sin embargo, obviamente eso cambió. Hoy día contamos con una malla dividida por semestre, 10 semestres en total, 5 años dura la carrera. En la época en la que yo estudié, 6 años duraba psicología. Sin embargo, yo les diría que los ramos que, ¿qué les diría yo que el ramo que a mí me costó, que de hecho me acuerdo que reprobé, fue lenguaje y comunicación? Yo creo que les diría, ¿y por qué les comento eso? Porque en general, chiquillos, en general, chiquillas, mi opinión personal, por eso digo muy personal, tiene que ver con que yo no creo que la universidad sea difícil. ¿Me siguen? Vale decir, si uno es aplicado, si hay alguna compañera de ustedes que tiene disciplina para estudiar, en general yo les diría que transitar por una carrera y titularse no es muy complejo, ¿ya? Lo que yo les diría que lo que es complejo tiene que ver con cómo yo me visualizo como profesional, cómo me veo yo como un aporte, qué valores tengo, cuáles son aquellos rasgos que me van a distinguir a mí como profesional de otros profesionales. ¿Tengo vocación de servicio? ¿No tengo vocación de servicio? Me gusta ayudar a las personas, no me gusta ayudar a las personas, me gusta trabajar en equipo, no me gusta trabajar en equipo, puedo hablar en público, no puedo hablar en público. Yo les diría que esas son las cosas más relevantes con las cuales ustedes tienen como que convivir. Lenguaje y comunicación en mi época era un ramo que demandaba leérselo todo. Y como a Ricardito en esos años no le gustaba que lo obligaran a leer, bueno, en realidad hasta el día de hoy no me gusta que me obliguen mucho a hacer cosas, me gusta hacerlas por iniciativa propia, ¿ya? Y en ese sentido he estado bien calificado en todos los trabajos en los cuales he estado, porque me gusta trabajar en equipo, me gusta que haya un buen clima laboral, colaboro con ellos, y si tengo que participar de actividades como esta, lo hago encantado. No sé si me ven, si tengo mala cara, yo creo que no, no a ver que tengo mala cara. Entonces, claro, en esa lógica, no soy tanto que me gusten, que me obliguen, sino que me digan lo que tengo que hacer y yo lo hago, y si tengo que poner más, lo voy a hacer, no voy a tener problema con eso. Pero el lenguaje y comunicación había que leérselo todo. Y como no lo leía todo, obviamente que reprobé con un 3.8, me acuerdo que no me alcanzó al llegar al 4, entonces reprobé. Pero yo les diría que en general los ramos en psicología no son difíciles, sobre todo si uno tiene, y yo le diría un factor importante dentro de lo que yo le estaba diciendo recientemente, es las ganas de aprender, las ganas de incorporar conocimiento, las ganas de familiarizarse con el conocimiento científico, ¿ya? En esa lógica, yo siempre, y de hecho los 2 magísteres que yo he hecho, que tampoco me ha interesado ser el mejor alumno, ¿ya? En salud pública me fue súper bien, fui el 4.º mejor alumno, de ahí de la Escuela de Salud Pública de la Chile,
digamos, como teniendo compañeros médicos, enfermeras, matronas, qué sé yo. Me fui el cuarto mejor alumno, y yo me pongo en el cuarto lugar porque no me pongo en el número 2 nomás, pero me tocó hacer digamos, el discurso de los titulados del magíster en ese momento por ser uno de los estudiantes destacados, ¿ya? Expuse mi tesis de posgrado en el Congreso, me acuerdo, y muy bien recibido, y pude hasta hacer clase en la Facultad de Medicina, estoy hablando ya hace más de 12, 13 años atrás, haciendo clases de gestión clínica para los chiquillos que estaban en quinto año. Entonces, en esta lógica, yo les diría que los ramos no son difíciles, ¿ya? Sin embargo, hay algunos ramos que sí son, ¿cómo decirlos? Eh, no sé si decirlos como más críticos, ¿ya? En la formación, ¿ya? Pero que tiene que ver con cómo uno se acerca a la realidad, por llamarlo así, ¿ya? Vale decir, yo soy psicólogo clínico y por lo tanto el ramo de psiquiatría, que está en tercer año, era un ramo que yo quería tener, que yo esperaba tener, porque quería ir en este caso al hospital psiquiátrico, quería ir a la clínica psiquiátrica o al hospital o a la unidad psiquiátrica, perdón, de psiquiatría del Hospital El Salvador, porque quería ver esto de qué tan real era la psicopatología. Y efectivamente hay personas que funcionan como otros seres humanos, que tienen diagnósticos muy complejos en términos de la salud mental. La esquizofrenia, que muchas veces se asocia a locura, no es cualquier diagnóstico. En general, los tratamientos tienen que iniciarse en la fase más temprana posible del despegue de la esquizofrenia. El Hospital Psiquiátrico Los Horvitz, hasta donde tengo entendido, porque no fui a esa unidad, pero sí me tocó supervisar hace años atrás a una estudiante en práctica, esto fue el año 2014, 2015, que me decía que había una unidad de sobreseídos, que eran, en este caso, personas con un diagnóstico psiquiátrico muy complejo, que las dejaba como personas altamente agresivas, y que por lo tanto no podían estar en un recinto penitenciario o en la cárcel, digamos. Tenían que estar en una unidad psiquiátrica por el manejo farmacológico y psicológico que hay que hacer de forma frecuente y constante. Entonces, hay ramos, por lo tanto, que tienen ese contacto como en este caso, como con la realidad, por ejemplo, el caso de la psiquiatría. Otro ramo, por ejemplo, en el cual teníamos contacto tenía que ver con lo que eran ramos que tenían que ver con, por ejemplo, el diseño de proyectos de intervención comunitaria, y me acuerdo que tuvimos que asistir no tan solo en este caso, centros de rehabilitación en drogodependencia, sino que también a centros en los cuales se cuidaba y se protegía a los niños, producto de que venían de familias muy maltratadoras, niños y niñas que venían con antecedentes de abuso sexual, que venían en el fondo de entornos y de familias donde la familia era el principal riesgo. Entonces, en esa lógica, hay ramos que yo le diría que los más críticos tienen que ver con cuando uno tiene, por lo tanto, el contacto con, en este caso, con la realidad, por llamarlo así, y con las diferentes realidades que uno puede ir encontrando. Me acuerdo también, por ejemplo, en segundo año, cuando el que hoy día se conoce con el nombre, por ejemplo, de ciclo vital, infancia y adolescencia, ya que acá aparece en tercer año, me acabo de equivocar. Y aquí, por ejemplo, yo me acuerdo en mi año de universidad, yo fui a un jardín infantil, observé la conducta de los niños y de las niñas, cómo interactuaban, tuve que aplicarle algunos pequeños test psicológicos, por decirlo así, ¿ya? Pero yo le diría que esos ramos no se los pueden perder, pero por nada del mundo, porque es la formación, en este caso, que va mucho más vinculada a lo profesionalizante, así como también me acuerdo me tocó en psicología laboral ir a aplicar encuestas y cuestionarios para, en este caso, perfiles de cargo. Me acuerdo en ese momento fui a la ISAPRE con salud, entonces allí participé de lo que era el levantamiento y la aplicación de instrumentos para seleccionar personal. Entonces, en toda esta lógica, por lo tanto, estos ramos más, en este caso, más concretos, más vinculados a la realidad, son, yo le diría, los más relevantes, y me atrevería a decir que son los más difíciles. No por el hecho de que haya que construir un trabajo, ya me refiero a un trabajo, un documento escrito, no, sino que tiene que ver con que uno va dimensionando allí cuánto aporte es el que uno puede realmente hacer y, entre comillas, para lo que uno puede servir, o bien si que uno lo tiene que entrenar y entrenar harto. Ya, afortunadamente en mi caso, como les comento, yo caí parado,
yo lo hablo con mi terapeuta, parte del trabajo de los psicólogos clínicos involucra que tenemos no tan solo supervisión de parte de alguien más experto, sino que también propio tratamiento, digamos, y no tiene que ver con que uno tiene que estar sano, ya sino el concepto de sanidad cada vez se ocupa menos en psicología, ya, sino que tiene que ver con que los psicólogos tenemos que inspirar, ya los psicólogos clínicos en particular, tenemos que inspirar el buen vivir, tenemos que inspirar el desarrollo personal, tenemos que inspirar que el cambio sí es posible. Y por lo tanto, claro, con mi terapeuta yo lo converso, y que esta elección que hice, y digamos como de forma muy ingenua, ha sido lo que me ha permitido trabajar como académico, como clínico, como relator, aparecer en medios de prensa, publicar artículos, estar en congresos y vivir, porque también tengo mi grupo de amigos, no he podido rock and rollear como lo hacía antaño por el tema de la pandemia, ahora con el aforo nos podríamos volver a juntar de nuevo, pero en esa lógica, ya con mi terapeuta lo conversamos y hemos hablado de cómo fue la elección que yo tuve, ya, pero en esa lógica a mí no me ha costado, digamos, como esta cosa de lo de la psicología y en particular porque de una u otra manera tengo esta facilidad de aprender. De hecho, me costó en algún momento decidirme si iba a ser psicólogo clínico, o iba a ser psicólogo laboral, o iba a ser psicólogo comunitario. Fue una toma de decisión muy pensada, ya estando en quinto año en ese momento, porque en sexto año tenía que hacer la práctica en alguna de las áreas. ¿Ya? Y en esa lógica, claro, opté por algo que, como decimos los psicólogos clínicos, me hiciera más sentido, como que se alineara más a los chakras, como alguien diría por allí, pero en el fondo que fuera más coherente con mi historia de vida. Y por eso lo paso también cuando tengo que participar de estas charlas hablándole a adolescentes, porque en el fondo muchas veces los adolescentes ven el producto terminado, entonces algunos creen que yo soy mateísimo, que lo único que hago es estar detrás del escritorio escribiendo, cuando en realidad todo lo contrario, ando haciendo mucha actividad en terreno. De hecho, dentro de una semana más, nosotros vamos a iniciar acá el Plan Nacional de Capacitación para, en este caso, los programas de prevención focalizada, que son parte de la red de Sename. Les vamos a entregar esta capacitación con enfoques de género, ya para los 277 funcionarios, pues es el número exacto, 277 funcionarios de los programas de prevención focalizada a lo largo del país, gratis. La universidad tiene una vocación social importante, nuestra universidad, la Universidad Central, no tiene fines de lucro. Todo lo que la universidad recibe por parte del dinero que los estudiantes aportan y que pagan todos los meses, se tiene que reinvertir en la universidad y no se va para otro grupo privado. Y en esa lógica la capacitación que estamos haciendo y vamos a hacer PPF es gratis. Hace unos meses atrás terminamos la capacitación para el SENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor, en su segunda versión, porque ya lo hicimos el año pasado. Entonces, en esa lógica, al menos yo no consigo estar detrás de un escritorio, o al menos no es lo que me acomoda tanto. Me acomoda más el estar haciendo más actividades y, por cierto, obviamente potenciando el desarrollo de los y de las estudiantes acá en la carrera de psicología. Obviamente después en la ronda de preguntas me pueden hacer todo tipo de preguntas, como llevo vinculado a la universidad desde el año 96, he visto la universidad, he visto la carrera, desde arriba, desde abajo, desde el lado derecho, del lado izquierdo, así que les puedo ir hablando, por cierto, si es que tienen alguna duda con respecto a la malla. ¿Cuánto tiempo te costó encontrar, en este caso, un trabajo para ejercer tu profesión? Y se parte ganando muy poco. Miren, lo que hemos visto con la Asociación de Titulados de la carrera de psicología, nuestra carrera de psicología es una de las más antiguas de la Universidad Central. La carrera de psicología se inició, tan pronto se inició la Universidad Central. La Universidad Central se inició el año 83 y por lo tanto la carrera de psicología empezó el año 84, el año 85, más o menos. Y por lo tanto tenemos más de, ¿cuánto? Yo creo en unos años más vamos a cumplir 40 años de existencia. Y los exalumnos y las exalumnas, hay un buen número de gente que siente un enorme cariño por nuestra carrera, un enorme cariño, en este caso, por la universidad. Y por lo tanto, hace ya 6 años atrás, se creó la Asociación de Titulados, ¿sí? Y fueron egresados y egresadas las que se juntaron en una notaría
y armaron con personalidad jurídica y con alta personalidad también una asociación, ¿ya? Y esta asociación, lo que hemos hecho, por lo tanto, es un trabajo en conjunto, ya sea para la relatoría, estos planes nacionales que yo les estaba comentando, son realizados en su gran mayoría por egresados y egresadas de nuestra carrera, y que destinan su tiempo, nuevamente de forma gratuita, para colaborar, nuevamente con vocación de servicio y al servicio del país. Y en esta lógica, el tema es que hemos hecho estudios con respecto a cómo cursa la empleabilidad de los psicólogos, ¿ya? Y en general difieren en términos de el psicólogo laboral, el psicólogo clínico, el psicólogo comunitario y el psicólogo educacional, ¿ya? En el caso del psicólogo clínico, el psicólogo clínico en general tiende a, en este caso, a aumentar su renta conforme avanzan los años. Básicamente porque si bien uno puede recibir dinero, plata que el Estado a uno le paga cuando está en un CESFAM, por ejemplo, en un centro de salud familiar, o bien en un COSAM, un consultorio de salud mental, u otro, como el programa de prevención focalizada, qué sé yo, que bien que no es una cosa algo jurídica, pero están dentro del ámbito de lo clínico, clínico comunitario en realidad. La cosa es que ya a los 8 años uno alcanza una renta óptima. Y uno dice, oye, ¿tanto tiempo pasa? Es que lo clínico tiene una determinada característica. Si yo les digo, mi estimado estudiante, ustedes que me están escuchando ahora, yo voy a inventar, tú Marcelo, tú Rocío, tú Florencia, ¿me contarías las cosas que a ti realmente te pasan? ¿Sí? ¿Sentirías confianza conmigo? Yo no puedo decir, sí, no, ya, ok, pero estamos hablando de una persona. Por lo tanto, el clínico, en este caso yo, nosotros vamos construyendo, por decirlo así, una cartera de pacientes, por llamarlo así. En mi caso, como infanto juvenil, me toca verlos crecer. He visto chiquillos desde los 5 años y ahora que están metidos en la universidad y otros que ya se titularon. Así, así en la vida lo he visto crecer. Por lo tanto, claro, después, y por ejemplo, yo dejé el Megasalud después de 15 años, me quise independizar, fui y empecé a desarrollar lo que es la consulta particular, y la gente me siguió por todo el tiempo que obviamente los he ido viendo, los he ido atendiendo. Se forman vínculos, por lo tanto, tiene esa característica en el caso del clínico. En el caso, por ejemplo, del psicólogo laboral, el psicólogo laboral en general se empleabiliza muy rápido. Y esto tiene que ver con que el mercado laboral tiene una vorágine muy rápida, muy dinámica. Los procesos de selección de personal se encuentran en todos lados, los procesos de análisis y reclutamiento también. En fin, los psicólogos laborales encuentran muy rápido trabajo y ganan rápidamente plata, ¿ya? Lo que pasa es que muchos psicólogos laborales después quieren formar sus consultoras y ahí obviamente hay una cosa como de mercado, pero en general el psicólogo laboral es el que se empleabiliza más rápido y el que gana más dinero, ¿ya? El psicólogo educacional en general también encuentra trabajo rápido, ¿ya? Pero en general el psicólogo educacional posteriormente busca otro tipo de trabajos y aparecen las ATE, que son como, digamos, como esta, no sé si llaman, no son empresas, ¿ya? Pero son pequeñas consultoras que hacen asesorías técnicas en educación, por eso ATE, ¿ya? Y en esa lógica, mediante eso, también van incrementando sus recursos. Algunos psicólogos ocasionales decían empezar a hacer clases en universidades, por lo tanto, comienzan así, ¿ya? Los psicólogos comunitarios, como están en entornos de marginalidad y pobreza, el tema del dinero no es como que les genere conflicto, porque obviamente todos tenemos nuestros sueños. Sin embargo, en general, como son entornos de mucha vulnerabilidad, en general el sueldo es un sueldo promedio, ¿ya? Pero sin embargo, algunos psicólogos comunitarios lo pueden, en este caso, como complementar con algunas otras actividades externas, le hace capacitaciones, le hace postular a proyectos y con fondos gubernamentales. Entonces, bajo esa perspectiva, le diría que cada una, en este caso de las menciones, tiene un curso diferente, ¿ya? Yo lo que les podría decir, no les voy a comentar, por cierto, digamos, por decirlo así, cuánto es lo que gano. ¿Ya? Denme un minutito, perdón, déjenme interrumpir esto, suena como súper raro lo que estoy haciendo, pero lo que quiero hacer es que quiero cerrar el WhatsApp. Entonces, como me está generando mucho ruido, el WhatsApp lo quiero desconectar. Así que denme un minutito, que quiero sacar ese WhatsApp porque ese ruido es muy molestoso, ¿ya? Así que vuelvo a la presentación, vuelvo a lo que estábamos haciendo
recién me dedico a compartir pantalla llego por lo tanto a aquí avisos, compartir, aparece el PowerPoint y regreso para que así no suene ese ruido de WhatsApp. ¿Ya? Entonces, claro, yo recuerdo, Maya, si les cuento cuánto gano hoy día o no, pero obviamente partí como todos, partí muy de a poquitito. Recuerdo que en un colegio en el que partí trabajando en ese momento, el colegio era de... ¿Sí? Ya. Esperamos un poquitito para dejar de compartir. Y Daniel Corro, a ver, compartir. ¿Se ve allí? ¿Y allí? Ya, perfecto. Miren, entonces yo recuerdo cuando yo partí en esos años, ya me acuerdo que era un colegio de escasos recursos, el colegio no tenía el dinero para pagarnos con un amigo mío, mi gran amigo Roberto Picardo, y por lo tanto era la misma gente la que nos pagaba, y nos pagaba 1.000 pesos. Me acuerdo que en ese momento no, nos pagaban lucas por atender a sus hijos, y como era gente de escasos recursos, nos pagaban con monedas. Por lo tanto, cuando nos veníamos como con Roberto y teníamos que tomar la micro, claro, nos veníamos como con los bolsillos llenos de monedas y los cambiábamos, me acuerdo, en un local de pollo asado porque necesitaban sencillo y nosotros le queríamos en realidad, queríamos papel, queríamos billetes. Pero claro, ese trabajo, por ejemplo, a mí me sirvió mucho. De hecho, como anécdota, que les puedo contar, ya, más allá de hablar de las prácticas laborales, que lo voy a empezar a abordar ahora, pero que igual estas preguntas ya las he ido como contestando anteriormente, pero las vamos a reforzar. Y la cosa es que, bueno, probablemente muchos de ustedes no sé si eran muy chicos o todavía no estaban, pero a comienzos del año 2000, acá en Chile, así como hoy día el reggaetón, el trap, pegan muy fuerte en términos de música, en esos años llegó el fenómeno del H, música brasileña, donde venía digamos, un grupo de bailarines y de bailarinas que participaban en unos programas juveniles, ¿ya? La cosa es que me acuerdo que esa intervención que hicimos con Roberto fue muy bonita, porque resulta que en ese colegio de escasos recursos también nos encontramos con que había mucha agresividad entre los escolares, ¿ya? Había mucha accidentabilidad también porque los juegos eran muy bruscos, entonces algunos que se quebraban el codo, por ejemplo, otros que se esguinzaban, y nos pidieron, me acuerdo esa vez, que pudiéramos atender a los niños. Y con Roberto se nos ocurrió ocupar el fenómeno del H y poner esa música, esas canciones durante el recreo. Pusimos los parlantes, pusimos la música, les dijimos a los profesores que en el recreo obviamente vamos a colocar un volumen moderado, ya, pero en el fondo lo que buscamos era reducir la accidentabilidad, reducir en este caso la agresividad de los chiquillos y chiquillas, mediante aprovechar de que como les gustaba el H, podían bailar. Santo remedio. Poníamos la música en los recreos y los chiquillos se ponían a hacer sus coreografías, tal cual como lo hacían los bailarines, tal cual como lo hacían las bailarinas de la Che, lo hacían durante el recreo y las tasas de accidentabilidad disminuyó de forma significativa, la tasa de agresividad disminuyó de forma significativa, promovimos a su vez el bienestar entre los adolescentes, entre los chiquillos, sí bien digo porque tenían como 12, 13 años algunos, donde también fortalecía su autoestima por el hecho de poder desplegar esta actividad, estos movimientos, digamos, bailar, ¿ya? Y a su vez contribuimos con los profesores también porque le alivianamos harto la carga. Yo me acuerdo que esa vez cuando con Roberto dijimos que no íbamos a ir porque en realidad habíamos encontrado también otros trabajos, qué sé yo, que nos quedaban más cerca de nuestra casa. Yo vivo en Independencia y tenía que ir a Nos, tenía que recorrer solo Santiago. Nos está después de San Bernardo. Acá en Santiago, un mínimo en micro serán unas 2 horas, 2 horas y media, y por lo tanto, claro, era largo el trayecto y era también obviamente muy, muy sacrificado, pero nos echaron de menos, si eso fue verdad, pero fue interesante ese trabajo que hicimos con muy pocos recursos, pero con muchos, muchos beneficios. Luego, ¿cómo fue mi práctica laboral? Mi práctica laboral fue en la parte clínica, ¿ya? Me tocó ver casos suaves, por decirlo así, casos leves, pero también casos complejos. Recuerdo el caso de una mujer que llegó contenta, yo tenía 24 años, nunca había tenido casos de psicopatología, ¿ya? En esos momentos.
y por lo tanto la chiquilla llegó muy contenta. Entonces yo la entrevisté, le dije, oye, te veo contenta, qué raro que alguien pida una hora y que esté tan como contenta como para venir para acá, para atenderse psicológicamente. Y me dice, pero Ricardo, me dice, ¿cómo no voy a estar contenta si yo veo a mi hijo caminar en la casa? Y me dice, mira, te cuento, hace 2 meses mi hijo murió en la casa. Mi papá echó marcha atrás al auto, lo pasó a llevar con la rueda, se murió, yo estaba súper triste y ahora estoy viendo a mi hijo en la casa, mi hijo que corre, que juega por los pasillos, entonces estoy feliz, pues mi hijo resucitó, y yo en todo eso escuchaba y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si más allá si yo creo que hay un espíritu o no, que es lo que hay, pero era una situación muy atípica a lo que a mí me había tocado leer o lo que yo había alcanzado a aprender en psiquiatría. Hablé con la supervisora, me acuerdo en ese momento me dijo Ricardo, ella está cursando una psicosis probablemente, dime si es que viene acompañada, no viene acompañada, como para que la puedan llevar a una clínica psiquiátrica o un hospital psiquiátrico, porque hay que tratar de nivelarla, porque me dijo, la muerte de un hijo es terrible, la forma en la cual falleció su hijo es terrible, y hay, digamos, estructuras psicológicas que no aguantan ese tipo de sufrimiento. Por lo tanto, lo que fui aprendiendo fue aprender recursos que tenía que ver con, obviamente, ver la parte más saludable de las personas. Siempre veo los recursos de las personas, hago intervenciones familiares, aprovecho de decir que ser gay o ser lesbiana no es una patología, ¿ya? Y que por lo tanto esa población, ese sector de los seres humanos como conjunto, ya puede tener más riesgo de suicidio, toda vez de que a veces se encuentran con mucha homofobia a nivel familiar y por lo tanto uno tiene que trabajar familiarmente allí. Pero en esa lógica, mi práctica laboral fue un proceso de aprendizaje muy profundo, porque aprendí desde lo superficial hasta empezar a mirar cosas más complejas que tenían que ver como con en este caso con la dinámica psicológica. ¿Cómo son las prácticas dentro de la universidad? Las prácticas son semestrales. Los estudiantes, dependiendo del lugar, pueden ir 22 horas o 44 horas a la semana, dependiendo obviamente de lo que pidan. Aquí es bien chistoso, por decirlo así, como es que uno va viendo las transformaciones de los compañeros de uno, porque el psicólogo laboral tiene que ir muchas veces con corbata, con vestón, tiene que ir acorde a la organización a la cual está. Los psicólogos clínicos no ocupamos corbata, pero tenemos cierto grado de formalidad. El psicólogo comunitario generalmente anda con zapatillas porque está en el terreno y va haciendo cosas. El psicólogo ocasional tiene que como vestirse acorde al colegio. En fin, es como que todos vivimos una especie de transformación, porque así como uno entra desde el colegio a la universidad, después uno de la universidad entra al mundo del trabajo, y en los últimos años, digamos, en una carrera, uno es de los más viejos, por decirlo así, pero después cuando uno entra al mundo del trabajo, uno es de los más jóvenes. Por lo tanto, las prácticas tienen esas características, 22 o 44 horas. Hay cierta exigencia también en los aspectos formales. Uno tiene supervisiones con los profesores de la universidad toda la semana, sobre todo en este contexto COVID, que está muy desordenada la cosa en términos de cómo son algunos procedimientos, porque la gente no necesariamente se puede conectar a veces a internet, a veces la intervención que uno hace está condicionada a la calidad de la conexión, y si la conexión se cae, hasta allí llega el trabajo que uno está haciendo, ¿ya? Tu profesión, ¿cuántas áreas de especialización tiene? Nuestra universidad tiene 4: lo clínico, lo comunitario, lo educacional y la psicología laboral, ¿ya? Sin embargo, hay otra disciplina que es la psicología de la salud, que tiene que ver con el trabajar en el entorno médico hospitalario, que fue en el que yo me desarrollé durante 15 años, ¿ya? Me considero, por lo tanto, un psicólogo de la salud también. Y están los psicólogos jurídicos forenses, que son los psicólogos que obviamente tienen que hacer evaluaciones psicológicas de todo tipo. Y cuando digo de todo tipo, que van desde evaluar habilidades parentales y marentales, vale decir si esta mamá tiene habilidades de crianza o no, si este papá tiene habilidades de crianza o no, ya tienen que aplicar evaluaciones psicopatológicas muchas veces para ver con qué papá va a vivir este niño, si va a vivir con la mamá o el papá, hay que ver quién es más competente. Les toca aplicar evaluaciones psicopatológicas, muchas veces también en el sistema penitenciario, ¿ya? Y el trabajo con la reinserción laboral también de las personas que han estado privadas de libertad. Por lo tanto, yo le diría que esas son las 6 grandes, nosotros tenemos 4,
pero obviamente con vías a ir implementando, por ejemplo, lo que es la psicología jurídica, que ya está en alguna, en este caso, en algunas universidades. ¿Y cómo es el campo laboral? En la parte clínica, suena como una paradoja, yo lo comentaba hace años atrás con una pediatra, con la doctora Cuncar, me acuerdo allá en el Megasalud, cuando me decía, oye Ricardo, no tienes horas en un mes, me dijo, te envié a un chiquillo de los que estaba viendo con su mamá y me dijeron que no tenía horas en un mes. Y me dijo, oye, ¿qué te va bien? Y yo le dije, lamentablemente bien. Le dije, porque en el fondo la idea está en que la gente tenga cada vez menos problemas de salud mental y disfrute más de su vida. Pero en un contexto como el cual estamos, ojalá hubiese ido yo presencialmente al preuniversitario, alguna de sus sedes, no hubiésemos visto las caras, no hubiésemos visto, qué sé yo, nuestra fisonomía. Pero este formato también, lo online, también nos ha ido desgastando, también nos ha ido cansando, pero sin duda que hoy día yo les diría que en la época de la historia del hombre, donde más se está hablando del tema de salud mental, del agotamiento, de la doble presencia, esto que tiene que ver con estar trabajando y criando al mismo tiempo, porque uno está dentro de la casa en la gran mayoría de las situaciones, por lo tanto, el tema de la salud mental, claro, me han llegado casos en esta etapa, en estos últimos 2 meses, perdón, casos más complejos, casos más difíciles, y gente que desafortunadamente por diferentes motivos sus tratamientos se empezaron a discontinuar. En Chile, chiquillos y chiquillas, no deben haber más de 1.200 psiquiatras a nivel nacional. Por lo tanto, encontrar un psiquiatra que entregue el apoyo farmacológico para algunos procesos de psicoterapia resulta complejo, resulta complejo. Y por lo tanto, bajo esa lógica, la idea está en que sigamos no tan solo previniendo los problemas de salud mental, sino que también mejorando la calidad de vida, cuidándonos, cuidándose, respetándonos, tratándonos bien, para que suena como de frase del gobierno, pero paso a paso vayamos logrando transitar de esta pandemia y salgamos más fortalecidos como, no tan solo como sociedad, sino también como seres humanos. Muchas gracias, estimados y estimadas estudiantes. Muchas gracias, Daniel, por, en este caso, el espacio que me has ofrecido. Ricardo, bueno, los agradecimientos son nuestros, la verdad. Muy completa la presentación que has hecho. Has ido relatando desde tu propia historia las principales dudas y cuestionamientos que seguramente tienen los y las alumnas que nos están escuchando hoy día. Así que primero que todo, agradecerte por el tiempo y lo didáctico que fuiste para ir transitando a través de esta charla. Yo te quería pedir por una cosa de tiempo, no vamos a poder conversar mucho más. Tuviste una dinámica que también ayudó porque fuiste contestando una serie de preguntas que suelen ser frecuentes con respecto a esta carrera. Por lo tanto, me gustaría solo cerrar con lo que dijiste al final. Estamos en un contexto bien importante, con mucha presión, donde el mundo de la salud mental y los profesionales que en ella trabajan son extraordinariamente demandados. Tú lo decías con el tema de los psiquiatras, pero también con el tema de los psicólogos. Entonces me gustaría que cerraras subrayando una vez más por qué son y han sido tan importantes los psicólogos, pero por qué van a seguir siendo, sobre todo en estos tiempos de cambio y transformaciones profundas a nivel cultural y social, van a seguir siendo tan importantes en el futuro para que los chiquillos sepan que tienen un desafío enorme si quieren tomar este camino. Sí, mira, para cerrar, yo diría lo que siempre les digo a los consultantes, a los pacientes, a los usuarios, como se le llama en el sector salud. Les digo que la psicología estudia el comportamiento con el fin de cambiarlo. ¿Ya? Uh -huh. El secreto, la pega, por decirlo así, que yo tengo, lo he dicho también lo mismo, las mismas otras especialidades también, pero en el caso mío, en el caso de la psicología clínica, les digo que el gran negocio, por decirlo así, que yo tengo tiene que ver con que las personas puedan, frente a las dificultades, aprender a cambiarse, no tan solo adaptarse, a poder transformar sus realidades, a poder, por lo tanto, vivir mejor, y que si eso no resultara fácil a los seres humanos, los psicólogos clínicos no existiríamos, ¿ya? Por lo tanto, la invitación tiene que ver con que la psicología busca que las personas no tan solo se adapten a algunas circunstancias, sino que también puedan transformarlas, como tú bien lo dijiste, Daniel, a transitar, y por lo tanto, frente a todo eso, el apoyo, el acompañamiento y una atención psicológica nos puede ayudar sin duda a poder cambiarnos para poder cambiar también nuestra vida y vivir mejor.
Bueno, Ricardo, completísimo. Ahí el cierre es poco el margen que queda para dudas. Si es que queda, de todas maneras, están los canales abiertos de comunicación con la Sí, universidad a la que tú representas para que puedan revisar todo tipo de información que pueda ayudar y contribuir a tomar una buena decisión de aquí a poquito tiempo más. Así que, Ricardo, te despedimos muy agradecidos y que te vaya muy bien, pues y ojalá que quienes nos escuchan se transformen en futuros estudiantes. muchas gracias, Daniel, que tengas bonita tarde y muchas gracias por la invitación, sobre todo a nombre de la Universidad Central, en agradecimiento a nuestro colaborador también, que es el universitario Pedro de Valdivia. Gracias, Ricardo, que te vaya muy bien. Muchas Nosotros, gracias. chiquillos, chiquillas, nos encontramos a las 4, en un momentito más, para seguir hablando de carreras relacionadas con las humanidades y las ciencias sociales. En este caso, la sociología nos espera ahí a la vuelta de la esquina. Así que nos vemos en un ratito.